hermanos, Dios les bendiga, y amigos. Gracias por estar aquí reunidos el primer día de la semana para adorar juntos a nuestro Dios, ya que Él merece toda la honra y toda la gloria, como dice las Escrituras, por los siglos de los siglos. Loco, impredecible, tenebroso, caótico. Esas son algunas de las formas en las cuales podemos describir lo que nos ha sucedido estos últimos meses. ¿Sí? Podemos describirla de muchas otras maneras también, pero la realidad es que este año ha sido uno de los más negativos que hemos vivido. Y ya pronto se va a acabar este año, solamente nos falta que un poco más de un mes para que se acabe. Y ya quiere la gente, ya queremos que se acabe este año, porque, bueno, ojalá el próximo año nos traiga algo mejor, pero quién sabe, solo Dios sabe. Pero la realidad es que cuando recordamos lo que nos ha sucedido este año, nos trae muy malos recuerdos. ¿Sí? Comenzando con el virus, ¿verdad? Que desde su comienzo hasta el día de hoy ha agobiado y ha quitado la vida de tantas personas. ¿Sí? Y después también la política y los medios de comunicación que han hecho una división particularmente en este país. ¿Sí? Y ha dado a luz el carácter verdadero, a través de esta división, el carácter verdadero de las personas que recurren a la violencia y a la destrucción para demostrar el odio y el enojo que ellos tienen. Y la mayoría de estas personas son jóvenes. ¿Sí? Y eso nos demuestra que hay una gran falta de enseñanza, de instrucción, de disciplina en la vida de tantos jóvenes. Pero también ha habido muchos desastres naturales, desde las quemazones en los bosques y la destrucción de tantos hogares también a causa de huracanes. Y pues cuando le agregamos a todo esto nuestras propias preocupaciones, lo que el año 2020 nos trajo a nosotros en cuanto a salud, enfermedades, problemas físicos, tal vez otros dolores, problemas económicos, problemas entre familias y tantas otras cosas que nos hace querer que el año ya se acabe. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que en este año, más que cualquier otro año, ha habido el querer buscar más la atención psicológica? Porque la gente ya necesita ayuda por los problemas que tienen ahora psicológicamente de tanto que les ha sucedido. Y también en este año, más que otros años, ha habido personas que han tratado de cometer suicidio porque ya no pueden más. Así que, lógicamente, ya la gente está describiendo o ha decidido, y tal vez ustedes estén de acuerdo, que el año 2020 es el peor año de nuestras vidas. ¿Y quién los podría argumentar? ¿Quién podría argumentar en contra de eso? ¿Quién podría culparlos de decir tal cosa? Por todo lo que hemos dicho. Pero ¿qué tal si en esta mañana yo les dijera que en realidad el año 2020 no es el peor año que hemos vivido en nuestra vida, sino que es el mejor año que hemos vivido? Ahora, yo sé lo que se están preguntando o lo que están diciendo. Andrés, tú eres el que estás loco y es impredecible. Pero tengan paciencia conmigo porque les voy a explicar cómo es que el año 2020 debería ser el mejor año de nuestras vidas.
A través de la historia de la humanidad, ha habido ocasiones en donde naciones enteras han sufrido cosas aún peores de lo que nosotros hemos sufrido en este año. Y lo sufren por mucho más que solamente unos cuantos meses, duran años. ¿Sí? Y el pueblo de nuestro Dios, los judíos, no era la excepción, sino que ellos sufrían por muchos años, con hambre, con desnudez, cautivos, agobiados y oprimidos por los enemigos. ¿Por qué? Porque Dios los castigaba a causa de su rebelión. Dios tenía mucha paciencia con su pueblo, pero llegaba una ocasión en donde ya el pueblo no volvía a Dios. Y Dios tuvo mucha paciencia, pero llegó el momento en que Dios dijo, hasta aquí, y los entregó en manos de los enemigos. ¿Sí? Y por eso sufría el pueblo de Dios. Y eran unos años terribles para los judíos. Tanta hambre había que hasta sus propios hijos se comían. ¿Sí? Eran momentos muy difíciles para los judíos cuando estaban en cautiverio. Y aún tenemos un libro dedicado a describir todo lo que sucedía cuando los judíos estaban en cautiverio, todo el sufrimiento, que es el libro de las Lamentaciones. Y simplemente el título nos dice mucho de lo que atravesaban los judíos. Así que ha habido ocasiones donde sufrían mucho más de lo que nosotros hemos sufrido. Ahora, no necesariamente quiere decir que Dios esté castigando a los Estados Unidos y por eso vemos tanta sufrimiento y tanta maldad. No necesariamente, sino que sabemos que ya no es el pueblo de Dios, ya no son los judíos, y los Estados Unidos mucho menos no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy en día es la iglesia. Los cristianos somos el pueblo de Dios. ¿Sí? Acuérdense que también el sufrimiento no refleja nuestro estado espiritual. ¿Sí? No solo porque estoy sufriendo y porque tengo dolor quiere decir que estoy mal ante Dios, no. Porque aún personas como Job, que Dios describe como perfectos, ¿sí?, en su carácter, en su comportamiento hacia Él, aún ellos sufrieron mucho, pero no quiere decir que estaban mal con Dios. Simplemente es parte de la vida el sufrimiento. ¿Sí? Pero lo que es más probable es que Dios esté probando a los cristianos, que esté probando la fe de los cristianos, que si en momentos como estos seguimos fieles a Él o si nos alejamos de Él. Y así Él se da cuenta quién verdaderamente es fiel a Él. Y la realidad es que es difícil, porque muchas personas en momentos como estos, ya lo hemos visto, se alejan de Dios. Es muy fácil desanimarse y es muy fácil perderse. Pero ¿qué es lo que hacía el pueblo de Dios cuando ellos sufrían? Vamos a leer en Segunda de Crónicas, en el capítulo 15. Segunda de Crónicas, en el capítulo 15. Versículo 3 y 4. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 3 y 4. Dice las Escrituras: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñará y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Cuando en su tribulación ellos le buscaron. ¿Sí? Eso es lo que hacía el pueblo de Dios. Muchas veces estuvieron en cautiverio, pero todas las veces que estuvieron en cautiverio y ellos sufrían y se daban cuenta que Dios ya no estaba con ellos, ellos reaccionaban
y decían, perdónanos, Señor, y volvían a buscar al Señor, y volvían a leer la ley y hacer lo que Dios pedía. Eso se llama un avivamiento, o en inglés, a revival. Eso es lo que sucedía, un avivamiento espiritual donde la gente, el pueblo de Dios decidía, vamos a cambiar, vamos a hacer nuestras vidas más dedicadas a nuestro Señor. Y vemos que cuando hay problemas nacionales, ¿sí?, cuando hay sufrimiento nacional, ellos recurrían a Dios y había un avivamiento. En el 2001, cuando sucedió el 9/11, mucha gente buscó a Dios después de eso, por tan trágico esa situación la que fue. Y mucha gente trató de cambiar sus vidas, ¿verdad? Reaccionaron después de ese evento. La pregunta es, ¿la gente está reaccionando de la misma manera hoy en día con esto que está sucediendo? ¿Está la gente buscando a Dios? ¿Está la gente entregando su vida, reaccionando? Pues lo que hemos visto en la sociedad es que en vez de buscar a Dios, se está dando a luz el carácter verdadero de las personas. Y nos estamos dando cuenta qué tan idólatras son las personas. No solamente del dinero, sino también de su propia salud, idólatras de la familia, idólatras de sí mismos. Y la pregunta también es, ¿estamos nosotros dentro de esa lista? ¿Hemos nosotros también buscado a Dios o hemos recurrido a otras cosas o Dios se ha dado cuenta que verdaderamente éramos idólatras de nosotros mismos o no lo tenemos a Él en primer lugar? ¿Qué está viendo Dios en nosotros? ¿Lo buscamos a Él verdaderamente? Así que este año, por eso, debería ser el mejor año de nuestras vidas, porque es el año en donde más buscamos a Dios, el año donde 5, 10, 20 años en el futuro podemos recordar este año y decir, ese fue el año donde me acerqué más a Dios, ese fue el año donde reaccioné y decidí dedicar más mi vida al Señor. Por eso soy aún más fiel hoy. Ojalá el próximo año sea un poco mejor de lo que hemos sufrido, pero que no nos olvidemos de Dios y digamos que este año fue el año que nos acercamos más, aún más a nuestro Señor. No el año en donde me quedé dormido y me quedé escondido y apagué mi amor y perdí el amor que tenía para el Señor. Así que la pregunta es, ¿qué debemos de hacer? ¿Sí? ¿Qué debemos de hacer? En la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo sufrían y después volvían al Señor. Muchos ejemplos de avivamientos espirituales. Y qué curioso, ¿no?, que tenemos tantos ejemplos a nuestra disposición para leerlas y aprender de ellas. ¿Por qué será? Tal vez porque Dios espera que sigamos esos ejemplos cuando nosotros nos pasan crisis en nuestras vidas. Entonces, en el libro de Nehemías leemos uno de estos ejemplos. En el libro de Nehemías leemos que después de que el pueblo fue liberado del cautiverio, ellos estuvieron en cautiverio bajo el control del enemigo por muchos años, pero hubo una ocasión que ya Dios permitió que regresaran a su pueblo de Judá, en Jerusalén. Y entonces regresaron los que verdaderamente estaban dedicados, los que querían volver, y volvieron. ¿Sí? Pero cuando volvieron, ¿qué encontraron? Las paredes estaban derrumbadas, los muros estaban caídos y las puertas estaban quemadas. El pueblo estaba desolado y había crisis porque se habían olvidado de Dios. ¿Sí? ¿Y qué hicieron?
¿Qué hizo el pueblo? Pues vamos a leer ese ejemplo y nos vamos a dar cuenta de varias cosas que hicieron. Y vamos a aplicar esto que hicieron a nuestras vidas y entender qué es lo que debemos de hacer nosotros en momentos de crisis, momentos difíciles. Lo primero que vamos a ver es que hay un hambre de la palabra de Dios. Debe haber más y aún mejor hambre por la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros entendemos, verdaderamente entendemos y apreciamos la palabra de Dios, y nos damos cuenta que esa palabra no es cualquier palabra, es la palabra de Dios, que Él mismo está escribiendo eso y nos está hablando a nosotros a través de su palabra. Eso nos ayuda a no tomarla ligeramente, ¿sí? Porque lo que vemos es que muchos lo toman muy ligeramente, como que por cualquier excusa puedo dejar de hacer la voluntad de Dios, y no es así. La palabra de Dios no es para tomarla ligeramente. No es cierto que a veces rogamos a Dios y no permitimos que haya ningún otro ruido y oramos a nuestro Dios rogándole por nuestras peticiones, que Él nos conceda lo que necesitamos, lo que deseamos. Pero cuando Él quiere hablar con nosotros a través de la palabra, dejamos que cualquier distracción sea una excusa para no escuchar a Dios. Dejamos que cualquier cosa nos interrumpa de seguir haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y decimos, ahorita no, Dios. Yo sé que me estás tratando de hablar, tratar de convencerme de que haga tu voluntad, pero ahorita no. Estamos buscando a Dios. Vamos a leer en Nehemías, en el capítulo 8. Nehemías, en el capítulo 8. Nehemías capítulo 8, versículos 2 y 3. Nehemías capítulo 8, versículos 2 y 3. Y nos dice de la siguiente manera: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Sí? Estaban atentos al libro de la ley. El pueblo sabía que se había olvidado de Dios y dijeron: tráenos la ley de Dios, léenos la palabra de Dios. Así que viene Esdras y con los sacerdotes y comienza a leer la palabra de Dios, la ley de Dios. Y los judíos estaban atentos, tenían esa hambre de seguir escuchando, de escuchar, de darse cuenta qué es lo que Dios pide de nosotros. Y estuvieron ahí 6 horas. ¿Sí? 6 horas. Nos dice el versículo 8, Nehemías 8, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Sí? Qué interesante, ¿no? Que no solamente se trata de leerla, sino de entenderla. Y habían dedicado los sacerdotes a asegurarse de que lo que se leía se entendiera. Tal vez los sacerdotes iban y si había alguien que no entendía, iba y les explicaba, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir este mandamiento, esta ley. Esto es lo que quiere decir lo que Dios está diciendo.
no solamente la leían, sino que la entendían. Y de eso se trata la palabra de Dios. Saben, yo tenía una maestra en la preparatoria y en esa clase todos nos poníamos en un círculo, sentados en nuestros escritorios, y la maestra estaba en uno de ellos, y todos los días al principio de la clase hacía una pregunta para hacer una discusión, y normalmente eran cosas controversiales, y en una ocasión trajo un punto acerca de la Biblia, que si creíamos en la Biblia o si la Biblia era la palabra de Dios. No me acuerdo exactamente cuál era el punto que había traído, pero un estudiante que estaba curioso dijo, no sé, hay mucha gente que dice que lee la Biblia y les cambia la vida, y no sé si usted, maestra, ha leído la Biblia. Dijo, sí, yo he leído la Biblia y la he leído por completa y no me hizo nada. Y dijo, sí, la leyó y no hizo nada. Fíjense. Y yo pensando, pues no es solamente leerla, ¿verdad?, sino entenderla y aplicarla a la vida, ¿sí? Porque puede uno leer cualquier cosa y ya la leyó, pero no quiere decir que la entendió, ¿sí? Y es precisamente lo que le sucedió a esa maestra. Entonces, no es solamente el leerla, sino el entenderla. Pero notemos cómo se comportó el pueblo al escuchar, muy atentos a la palabra de nuestro Dios, con esa hambre. Debemos de tratar la palabra de Dios como si fuera un bocado, ¿sí? Un pequeño bocado que nos prepara para el platillo principal. ¿Y cuál es ese platillo principal? Nuestra obra en acción, ¿sí? Nuestro cambio, lo que hizo la palabra de Dios en nosotros, el cambio que hacemos para Dios. Ese es el platillo principal que causó el nosotros leer la palabra. El hambre de la palabra de nuestro Dios causa ese cambio. Así que en estos momentos de crisis, tal como el pueblo lo hizo, tenía una hambre más grande por la palabra de Dios. Pero ¿qué más hicieron? ¿Y qué más hicieron el pueblo en este avivamiento espiritual? Pues nos dice en Nehemías capítulo 8 y versículo 6. Nehemías capítulo 8, versículo 6. Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Sí? Dios mandaba que así se adoraran, que se inclinaran a tierra cuando adoraran a Dios. Ese era un mandamiento, y es probable que leyeron esa parte de la ley e inmediatamente eso es lo que hicieron, se postraron en tierra y adoraron al Señor. ¿Sí? Así que el adorar a nuestro Dios no es algo de sentimiento, de lo que yo sienta, así es como voy a adorar a Dios, que eso es prácticamente lo que la religión y las sectas, de eso se trata, del sentimiento, de lo que uno siente, y eso es como adoran a Dios. Pero no, la verdadera adoración a nuestro Dios es nuestro rendir nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Para hacer lo que Él pida que sea su adoración. Si Él pide que le adoremos de esta manera, así es como le adoramos a Él, y esa es la verdadera adoración, no como yo quiera. ¿Sí? Había una adoración genuina dentro del pueblo de Dios, y debe de haber una adoración mucho más grande en nosotros. Al cantar a nuestro Dios, estamos entendiendo lo que cantamos, lo dirigimos hacia nuestro Dios, ¿verdad? Vemos que había celos por hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero leamos también el capítulo 9 y el versículo 4 al 6.
aquí mismo en Nehemías, pero en el capítulo 9, versículo 4 al 6. Dice: luego se levantaron sobre la grada de los levitas, y nos menciona unos nombres. Dice: y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron los levitas, y nos vuelve a decir los nombres. Dice: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ello. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Así que lo que Dios pide en nuestra adoración es como le debemos de adorar, lo que Dios requiere de nosotros. Y cuando nosotros le adoramos, así como los judíos lo hicieron, cuando nosotros adoramos con ese fervor, con ese amor, nos olvidamos de la mentira que es que Dios es solo una parte significante de nuestras vidas. Y no es así. Dios es la parte más significante de nuestras vidas. Y si esa no es como vivimos nuestra vida, no estamos adorando al Señor como debemos. Así que debemos de, en momentos de crisis, así como los judíos lo hicieron, adorar aún más y mejor a nuestro Dios. Más honra a Dios en nuestra adoración. ¿Qué más hicieron los judíos? Pues ellos se humillaron grandemente en arrepentimiento hacia nuestro Dios. Leamos lo que nos dice en Nehemías capítulo 8 y versículo 9. Nehemías capítulo 8, versículo 9. Dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué estaban llorando? ¿Por qué estaban tristes? Porque estaban arrepentidos, estaban dando cuenta cuando estaban escuchando la palabra de Dios que ellos estaban mal, que ellos habían pecado, que ellos no estaban haciendo lo que Dios pedía, y comenzaron a llorar. Les dolió. Y eso nos recuerda cómo es que cuando los discípulos primero comenzaron a predicar, y Pedro en el primer sermón predicó acerca de que los judíos habían matado a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Decía: ustedes mataron al Hijo de Dios. ¿Y ellos qué dice que hicieron, que dijeron? Dice que se compungieron de corazón, les dolió en el corazón, y preguntaron: Pedro, dinos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Esa misma reacción es la que vemos aquí. Tristeza y lágrimas, porque se dieron cuenta que no estaban haciendo la voluntad de nuestro Dios. Tal vez es necesario que a nosotros también nuestro arrepentimiento sea de la misma manera. Cuando nos damos cuenta que nosotros hemos ofendido a Dios, que hemos hecho algo malo en contra de Dios, cuando leemos las Escrituras y nos damos cuenta que no estamos viviendo de acuerdo a las medidas que Dios nos ha puesto, debe hacernos doler en el corazón, hacernos tal vez aún hasta llorar, porque nos damos cuenta que no estamos siguiendo según el mandamiento de nuestro Dios. Y eso nos humilla. Y la humildad es algo que se necesita mucho en este día, en estos tiempos en especial.
Siempre se ha necesitado la humildad, pero ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Pero, ¿saben qué dice? Dice ahí que decían, ellos les decían al pueblo, no se entristezcan, no lloren, deténganse, basten, ya no lloren más. ¿Por qué? Porque nos dice en el versículo 10, no os entristezcan, bueno, sigue diciendo, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Dónde encontramos nuestra fuerza? En el gozo de Jehová. ¿Y cuál es ese gozo de Jehová? Es el gozo que nos trae el perdón que Él nos ofrece, ¿sí? Sabiendo que nosotros somos pecadores, que nosotros no hemos hecho la voluntad de nuestro Dios, pero aún así Él está dispuesto a perdonarnos, a purificarnos y olvidarse de todas las maldades que hemos hecho. Ese es el gozo que encontramos en Jehová, ¿sí? De que Él nos perdona. Aún a Pablo, que él mismo decía, yo soy el peor de los pecadores, porque yo perseguía a la iglesia y metía a la cárcel a los cristianos y los hacía sufrir, aún torturándolos. Pero después, ¿qué pasó? Jesús se le apareció a Pablo, ¿verdad? Y él se convirtió y Dios le perdonó sus pecados después de que se bautizó y llegó a ser un instrumento útil para el Señor en su obra. ¿Sí? Completamente cambió. Y ese es el gozo del cual Pablo dice que en él se gozaba. ¿Sí? Ese es el mismo gozo que nos quita las lágrimas, el sufrimiento que tenemos en este mundo. Sabiendo que un día vamos a vivir eternamente en paz, sin dolor. Y esa es la esperanza que tenemos y ese es el gozo que nos da paz temporalmente en esta vida. Eso es lo que los judíos hacían en momentos de crisis. Se humillaban ante Dios en arrepentimiento, pero aún después de que ellos se entristecían y lloraban, fueron calmados después de reconocer que Dios les perdonaba y hallaban el gozo en Jehová. Esa era su fuerza y ese debe de ser nuestra fuerza y nuestro gozo también. Y por último, el pueblo de Dios, ¿qué hacía en momentos de crisis? Pues había una convicción mucho más grande para seguir a nuestro Dios. ¿Sí? Ellos se daban cuenta que ya no estaban haciendo la voluntad de Dios, pero dijeron, ya no más, vamos ahora a cambiar nuestras vidas, a seguir el camino del Señor, a seguir lo que Dios pide de nosotros y vamos a hacerlo firmes, con convicción por el resto de nuestras vidas. Cambiaron completamente sus planes, tal vez no estaban en sus planes, modificaron sus calendarios para dedicar más tiempo al Señor. Nos dice en Nehemías capítulo 9 y versículo 38, aquí mismo en Nehemías capítulo 9, versículo 38, nos dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Qué es lo que leemos aquí? Que el pueblo por completo, tanto rey como sacerdotes como profetas, escribieron lo que iban a hacer. Vamos a cambiar nuestras vidas. Y lo escribieron en hojas. Vamos a cambiar nuestras vidas.
Vamos ahora con más convicción seguir a Dios. Vamos a cambiar nuestros planes, dedicar más tiempo al Señor. Y después todos lo firmaron, ¿sí? Hicieron un pacto con Jehová de que ahora en adelante iban a hacer la voluntad de nuestro Dios. Y no solo eso, sino que también leemos que distribuían estas cartas, estas hojas a las demás ciudades, para que todos oyeran la palabra de Dios, para que todos siguieran esa convicción, esa fe que ahora era carácter de los judíos. Así que el pueblo de Dios no se fue a casa después de escuchar la palabra de Dios, la ley de Dios. No se fue a esconder, no se fue a cama y se quedó dormido hasta el siguiente día. Nos dice que estuvieron leyendo las Escrituras por 6 horas. Y después el día siguiente, ¿qué pasó? Volvieron a leerla más horas todavía. Y después le hicieron saber a las demás ciudades. Pusieron en acción lo que habían entendido de las palabras de nuestro Dios. Y decidieron cambiar sus vidas por completo. ¿Sí? Y esto es lo que hacía el pueblo de Dios en momentos de crisis. ¿Sí? Ahora meditemos nosotros que si estamos haciendo lo mismo, ¿tenemos esa misma convicción? ¿O estamos como la iglesia en la Odisea? ¿Se acuerdan? En Apocalipsis que habla de aquella iglesia en la Odisea que dice las Escrituras que había perdido ese primer amor, que había perdido ese fuego, ¿verdad?, de fe, de convicción al Señor. Lo habían perdido. Así que es posible perder nuestro amor hacia el Señor, nuestra convicción, especialmente en momentos como estos, momentos difíciles. Pero Dios sabe que es para que nosotros podamos vencer estas pruebas que Él nos permite tener, para purificarnos como el fuego que es purificado a través del fuego, que después de que pasa a través del fuego sale aún más purificado, más brilloso, más valioso el oro. Asimismo, nuestras almas son purificadas a través de las tribulaciones. Entonces, meditemos en nuestra convicción hacia el Señor. Tiene que ser renovada. Hay necesidad de un avivamiento espiritual en momentos de crisis, así como el pueblo judío lo hizo. Ahora sí, el crecimiento individual es muy importante. Sí es importante en casa leer las Escrituras. Sí es importante meditar en nuestra vida espiritual. Pero Dios desea aún más que como uno solo, su iglesia le adore y le sirva como Él quiere. Como iglesia, juntos, colectivamente. Así es como Dios manda que le adoremos y que seamos como uno solo. Decían amén, como uno solo. El pueblo se reunió para escuchar la palabra de Dios como uno solo. Y pues vemos lamentablemente hoy en día que aún iglesias de nuestro Señor no entienden la importancia de la unidad, de venir el primer día de la semana como uno solo para adorar a nuestro Dios. En especial el primer día de la semana para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como uno solo. Dios desea la unidad espiritual. Y leíamos el miércoles acerca de esa unidad. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre y Señor que es sobre todos y en todos y por todos. Así que tengamos esto en mente cuando nosotros vayamos en nuestra vida espiritual y al reunirnos aquí, que nuestra adoración sea mejor cada vez. Así que este año
debería ser el mejor año de nuestras vidas, porque es el año en donde más humilde fuimos, donde más hambre nos dio de la palabra de nuestro Dios, en donde más convicción tuvimos para con nuestro Dios. Entonces, sí, tal vez nuestras vidas hubo mucho estrés, muchos problemas, enfermedades y problemas y situaciones, pero es parte de la vida. Y es parte de la vida de un cristiano en especial, porque ahí es donde nosotros crecemos y nos acercamos más a nuestro Dios. Hermanos, así concluimos esta lección. Espero que haya beneficiado a cada uno de nosotros, pero también le invitamos a usted, amigo, que aún no ha venido al Señor, que así como estos judíos se dieron cuenta de que estaban haciendo mal, que no estaban en bien con el Señor, reaccionaron y hubo un avivamiento, un cambio en ellos y decidieron: Dios, vamos de hoy en adelante a hacer tu voluntad, y lo escribieron y lo firmaron, hicieron un pacto con Dios y decidieron: ahora en adelante voy a hacer tu voluntad. ¿Cómo hacemos eso? Dios no requiere que escribamos y firmamos un papel, sino que nos bauticemos. Esa es la forma en que nosotros demostramos que estamos cambiados, que hemos cambiado, que hemos hecho esa convicción de seguir a nuestro Señor. El bautismo. Esa es la estampilla. Pero ese no es el fin. Hermanos, sabemos que el bautismo no es el fin, no está asegurada ahí la salvación, sino que es necesario seguir firmes hasta el fin de nuestra carrera. Y es necesario ser hallados victoriosos al fin de esa carrera. ¿Sí? Porque es posible perder la salvación. Así que debemos de avivar, si es necesario, nuestro espíritu, nuestra convicción, renovar nuestra convicción a nuestro Dios y no perder ese primer amor para nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención. Vamos ahora